Los númenóreanos montaron guardia, por cierto, junto a la tierra de Mordor, pero nadie se atrevió a morar allí por causa del terror del recuerdo de Sauron y de la montaña de fuego que se levantaba cerca de Barad-dûr, y las cenizas cubrían el valle de Gorgoroth. Muchos de los elfos y muchos de los númenóreanos y de los hombres que eran aliados habían perecido en la batalla y en el sitio. Y Elendil el Alto y Gil-galad el Rey Supremo ya no existían. Nunca otra vez se reunió un ejército semejante, ni hubo alianza semejante entre elfos y hombres, porque después de los días de Elendil, ambos linajes se separaron. Nadie supo más del anillo regente en esa época, ni siquiera los sabios. No obstante, no fue deshecho, porque Isildur no lo cedió a Elrond ni a Círdan, que estaban junto a él. Le aconsejaron arrojarlo al fuego de Orodruin en las cercanías, donde había sido forjado, para que pereciera y el poder de Sauron quedara disminuido por siempre, y no fuera sino una sombra de malicia en el desierto. Pero Isildur rechazó este consejo, diciendo: «Esto lo conservaré como indemnización por la muerte de mi padre y por la de mi hermano. ¿No fui yo el que asestó al enemigo el golpe de muerte?». Y contemplando el anillo que tenía en la mano, le pareció sumamente hermoso, y no toleró que se lo destruyera. Por tanto, con él volvió primero a Minas Anor, y allí plantó el árbol blanco en memoria de su hermano Anarion. Pero no tardó en partir, y después de haberle dado consejo a Meneldil, el hijo de su hermano, y encomendarle el reino del sur, se llevó el anillo para que fuera heredad de su casa, y se marchó de Gondor hacia el norte por el camino por donde Elendil había venido, y abandonó el reino del sur, porque se proponía hacerse cargo del reino de su padre en Eriador, lejos de la sombra de la Tierra Negra. Pero Isildur fue abrumado por una hueste de orcos que acechaba en las montañas nubladas, y sin que él lo notara, descendieron sobre el campamento entre el bosque verde y el río grande, cerca del Loeg Ningloron, los campos gladios, porque era descuidado y no había montado guardia alguna, creyendo derrotados a todos los enemigos. Allí casi todos los suyos recibieron muerte, y entre ellos sus 3 hijos mayores, Elendur, Aratan y Kirillon. Pero cuando partiera para la guerra había dejado en Imladris a su esposa y a su hijo menor, Valandil. Isildur escapó, en cambio, por mediación del anillo, porque cuando se lo ponía se volvía invisible a todas las miradas. Pero los orcos le dieron caza por el olfato y el rastro, hasta que llegó al río y se zambulló en él. Allí el anillo lo traicionó y vengó a su hacedor, porque se le deslizó del dedo mientras nadaba, y se perdió en el agua. Entonces los orcos lo vieron mientras se esforzaba en la corriente, y le dispararon muchas flechas, y ese fue el fin. Solo 3 de los suyos volvieron por encima de las montañas después de mucho errar de un lado a otro, y de ellos uno era Ohtar, el escudero, a cuyo cuidado había puesto Isildur los fragmentos de la espada de Elendil. De este modo llegó Narsil a manos de Valandil, heredero de Isildur, en Imladris, pero la hoja estaba quebrada y su brillo se había extinguido, y no se la volvió a forjar. Y el señor Elrond anunció que no se lo haría en tanto no se reencontrara el anillo regente y Sauron volviera, pero la esperanza de elfos y hombres era que estas cosas no ocurrieran nunca. Valandil habitó en Anúminas, pero su pueblo había disminuido, y de los númenóreanos y de los hombres quedaban muy pocos como para poblar la tierra o mantener todos los lugares que Elendil había edificado. Muchos habían caído en Dagorlad, y en Mordor, y en los campos gladios. Y sucedió al cabo de los días de Earendur, el 7º rey que siguió a Valandil, que los hombres del occidente, los Dúnedain del norte, se dividieron en mezquinos reinos y señoríos, y sus enemigos los devoraron uno por uno. Siguieron menguando con los años, hasta que pasó su gloria dejando tan solo montículos verdes en la hierba.
Por fin nada quedó de ellos salvo un pueblo extraño que erraba secretamente por tierras deshabitadas. Y los demás hombres nada sabían de dónde moraban ni del propósito de esas idas y venidas, y salvo en Imladris, en la casa de Elrond, el linaje quedó olvidado. Pero los herederos de Isildur, durante muchas vidas de hombres, siguieron atesorando los fragmentos de la espada, y la línea de padre a hijo nunca se quebró. En el sur, Gondor perduró, y durante un tiempo creció en esplendor, hasta que la riqueza y majestad del reino hizo recordar a Númenor antes de la caída. Altas torres levantó el pueblo de Gondor, y fortalezas, y puertos de muchos barcos, y la corona alada de los reyes de los hombres fue reverenciada por gentes de muchas tierras y de muchas lenguas. Porque durante largos años creció el árbol blanco ante la casa del rey en Minas Anor, descendiente de aquel árbol que Isildur rescatara de las profundidades del mar, de Númenor, y la simiente anterior provenía de Avalonia, y la más anterior de Valinor, en el día que precedió a los días, cuando el mundo era joven. Sin embargo, al final, con el desgaste de los rápidos años de la Tierra Media, Gondor decayó, y el linaje de Meneldil, hijo de Anarion, se interrumpió, porque la sangre de los númenorianos se mezcló demasiado con la de otros hombres, y perdieron poder y sabiduría, y tuvieron una vida más breve, y no vigilaron a Mordor como antes. Y en los días de Telemnar, el 23º del linaje de Meneldil, una peste llegó desde el oriente en vientos oscuros, y atacó al rey y a sus hijos, y perecieron muchos del pueblo de Gondor. Entonces los fuertes de las fronteras de Mordor quedaron abandonados, y Minas Ithil se vació de gente, y el mal penetró otra vez en secreto en la Tierra Negra, y las cenizas de Gorgoroth se movieron como si soplara un viento frío, pues allí se agolpaban unas formas oscuras. Se dice que éstas eran en verdad los Ulairi, que Sauron llamaba los Nazgûl, los 9 espectros del anillo que durante mucho tiempo habían permanecido ocultos, pero que retornaban ahora para preparar el camino del amo, que había empezado a crecer otra vez. Y en los días de Eärnil asestaron el primer golpe, y vinieron durante la noche de Mordor por los pasos de las montañas de la sombra, y moraron en Minas Ithil, y lo convirtieron en un lugar tan espantoso que nadie se atrevía a mirarlo. En adelante se llamó Minas Morgul, la torre de la hechicería, y Minas Morgul estaba siempre en guerra con Minas Anor en el oeste. Entonces Osgiliath, que con la decadencia de su gente hacía ya mucho que estaba desierta, se convirtió en lugar de ruinas y fantasmas. Pero Minas Anor resistió y recibió un nuevo nombre, Minas Tirith, la Torre de la Guardia, porque allí los reyes hicieron construir en la ciudadela una torre blanca, muy alta y muy hermosa, cuya mirada abarcaba muchas tierras. Era orgullosa aún y fuerte esa ciudad, y en ella el árbol blanco floreció todavía un tiempo ante la casa de los reyes, y allí el resto de los númenorianos aún defendía el pasaje del río contra los terrores de Minas Morgul y contra todos los enemigos del oeste, orcos y monstruos y hombres malvados, y de ese modo las tierras a espaldas de ellos, al oeste del Anduin, quedaron protegidas de la guerra y la destrucción. Al cabo de los días de Eärnur, hijo de Eärnil y último rey de Gondor, Minas Tirith aún se mantenía en pie. Eärnur fue quien cabalgó solo hasta las puertas de Minas Morgul para contestar al desafío del señor de Morgul, y se enfrentó con él en singular combate, pero fue traicionado por los Nazgûl y llevado vivo a la ciudad del tormento, y ningún hombre lo vio otra vez. Ahora bien, Eärnur no dejó heredero, pero cuando la línea de los reyes se extinguió, los mayordomos de la casa de Mardil el Fiel gobernaron la ciudad y el reino, cada vez más menguado. Y los Rohirrim, los jinetes del norte,
Llegaron y moraron en la verde tierra de Rohan, que se llamó antes Calenardon y fue parte del reino de Gondor. Y los Rohirrim ayudaron a los señores de la ciudad en la guerra. Y al norte, más allá de los saltos del Rauros y las puertas de Argonath, había todavía otras defensas, poderes más antiguos de los que pocos sabían los hombres, y que las criaturas malignas no se atrevían a molestar mientras el señor oscuro Sauron no volviera madurado el momento. Y hasta que ese momento no llegó, los Nazgûl nunca cruzaron otra vez el río en los días de Eärnil, ni salieron de la ciudad como hombres visibles. Durante todos los días de la Tercera Edad, después de la caída de Gil-galad, el señor Elrond vivió en Imladris y reunió allí a muchos elfos y otras criaturas sabias y poderosas entre todos los linajes de la Tierra Media, y preservó al cabo de muchas vidas de hombres el recuerdo de todo lo que había sido hermoso. Y la casa de Elrond fue refugio para fatigados y oprimidos, y tesoro de preciosos consejos y sabiduría. En esa casa se albergaron los herederos de Isildur, en la infancia y la vejez, pues estaban emparentados por la sangre con el mismo Elrond, y también porque él sabía que a uno de su linaje le estaba asignado una parte principal en los últimos hechos de esa edad. Y en tanto ese momento no llegara, los fragmentos de la espada de Elendil se encomendaron al cuidado de Elrond, cuando en días oscuros los Dúnedain se convirtieron en un pueblo errante. En Eriador, Imladris era la más importante morada de los altos elfos, pero en los puertos grises de Lindon moraba también un resto del pueblo de Gil-galad, del rey de los elfos. A veces erraban por tierras de Eriador, pero la mayoría vivía cerca de las costas del mar, y construían y cuidaban las naves élficas en que los primeros nacidos se hacían a la mar rumbo al más extremo occidente, fatigados del mundo. Círdan el carpintero de barcos era el señor de los puertos y muy poderoso entre los sabios. De los 3 anillos que los elfos habían preservado sin mancha, nada se decía por cierto entre los sabios, y aun pocos de los Eldar conocían el sitio en que se guardaban ocultos. No obstante, después de la caída de Sauron, el poder de los 3 anillos continuaba obrando, y donde ellos estaban, estaba también la alegría, y los dolores del tiempo no mancillaban ninguna cosa. Así ocurrió que antes de que la Tercera Edad concluyera, los elfos advirtieron que el anillo de zafiro estaba con Elrond, en el hermoso valle de Rivendell, pues sobre su casa las estrellas del cielo eran más brillantes, mientras que el anillo de diamante estaba en la tierra de Lórien, donde vivía la dama Galadriel, aunque reina de los elfos del bosque y esposa de Celeborn de Doriath. Galadriel pertenecía a los Noldor y recordaba al día anterior a los días en Valinor, y era la más poderosa y la más bella de los elfos que habían quedado en la Tierra Media. Pero el anillo rojo permaneció oculto hasta el final, y nadie, salvo Elrond y Galadriel y Círdan, sabía a quién había sido encomendado. Fue así que en 2 dominios la beatitud y la belleza de los elfos permanecieron intactas mientras duró esa edad, en Imladris y en Lothlórien, la tierra escondida entre el Celebrand y el Anduin, donde los árboles daban flores de oro y a donde no se atrevían a entrar los orcos y las criaturas malignas. No obstante, muchas voces de entre los elfos predecían que si Sauron volviera, o bien encontraría el anillo regente perdido, o bien sus enemigos lo descubrirían y lo destruirían. Pero en ambos casos terminaría el poder de los 3, y todas las cosas mantenidas por él tendrían que marchitarse. De ese modo, llegaría el crepúsculo de los elfos, y empezaría el dominio de los hombres. Y así en verdad ha sucedido. El único y los 7 y los 9 fueron destruidos, y los 3 desaparecieron, y con ellos terminó la Tercera Edad, y concluyen las historias de los Eldar en la Tierra Media. Esos fueron los años que se apagaban,
y el invierno del último florecimiento de los elfos al este del mar. En ese tiempo los Noldor andaban todavía en las tierras de Acuende, los más aguerridos y hermosos de entre los hijos del mundo, y los oídos mortales todavía escuchaban lo que decían. Muchas cosas bellas y maravillosas había aún en la tierra en aquel tiempo, y también muchas cosas malignas y horribles, orcos y trasgos y dragones y bestias salvajes, y extrañas criaturas de los bosques, viejas y sabias, cuyos nombres se han olvidado. Los enanos trabajaban aún en las montañas y labraban con paciente artesanía obras de metal y de piedra que hoy nadie puede igualar. Pero el dominio de los hombres se preparaba, y todas las cosas estaban cambiando, hasta que el Señor Oscuro despertó otra vez en el Bosque Negro. Ahora bien, antaño el nombre del bosque era el Gran Bosque Verde, y sus amplios espacios y senderos eran frecuentados por bestias y pájaros de espléndido canto. Y allí estaba el reino del rey Thranduil bajo el roble y la haya. Pero al cabo de muchos años, cuando hubo transcurrido casi un tercio de esa edad, una oscuridad invadió lentamente el bosque desde el sur, y el miedo echó a andar por claros umbríos. Las bestias salvajes cazaron allí, y unas criaturas malignas y crueles tendieron sus trampas. Entonces el nombre del bosque cambió, y se llamó Bosque Negro, pues la noche era allí profunda y pocos osaban atravesarlo, salvo solo por el norte, donde el pueblo de Thranduil aún mantenía el mal a raya. De dónde venía pocos podían decirlo, y pasó mucho tiempo antes que los sabios lo descubrieran. Era la sombra de Sauron y el signo de su retorno, porque al venir de los yermos del este, escogió como morada el sur del bosque, y lentamente creció y cobró forma otra vez. En una colina oscura levantó su vivienda, y allí obró su hechicería, y todos temieron al hechicero de Dol Guldur, y sin embargo no sabían todavía al principio cuán grande era el peligro. Mientras aún las primeras sombras empezaban a invadir el Bosque Negro, en el oeste de la Tierra Media aparecieron los Istari, a quienes los hombres llamaron los magos. Nadie sabe en aquel tiempo de dónde eran, salvo Círdan de los puertos, y solo a Elrond y a Galadriel se les reveló que venían de allende el mar. Pero luego se dijo entre los elfos que eran mensajeros enviados por los señores del occidente para contrarrestar el poder de Sauron si éste despertaba de nuevo, y para incitar a los elfos y a los hombres y a todas las criaturas vivientes de buena voluntad a que emprendiesen valerosas hazañas. Tenían aspecto de hombres, viejos pero vigorosos, y cambiaban poco con los años, y solo envejecían lentamente, aunque llevaban la carga de muchas preocupaciones, y eran de gran sabiduría y poderosos de mente y manos. Durante mucho tiempo viajaron a lo largo y a lo ancho entre los elfos y los hombres, y conversaban también con las bestias y los pájaros, y los pueblos de la Tierra Media les dieron muchos nombres, pues ellos no revelaron cómo se llamaban en verdad. Los principales de ellos fueron los que los elfos llamaron Mithrandir y Curunir, pero los hombres del norte los llamaron Gandalf y Saruman. De estos Curunir era el mayor y el que llegó primero, y después de él llegaron Mithrandir y Radagast, y otros de los Istari que fueron al este de la Tierra Media y no están incluidos en estas historias. Radagast fue amigo de todas las bestias y todos los pájaros, pero Curunir anduvo sobre todo entre los hombres y era sutil de palabra y hábil en obras de herrería. Mithrandir era quien tenía más íntimo trato con Elrond y los elfos. Erraba muy lejos por el norte y por el oeste, y nunca en tierra alguna tuvo morada duradera. Pero Curunir viajó hacia el este, y cuando regresó vivió en Orthanc, en el anillo de Isengard, que construyeron los Númenóreanos en los días de poder. Siempre el más vigilante fue Mithrandir, y él era quien más sospechaba de la oscuridad del Bosque Negro,
porque aunque muchos creían que era obra de los espectros del anillo, él temía en verdad que fuera el primer atisbo de la sombra de Sauron que regresaba. Y marchó a Dol Guldur, y el hechicero huyó de él, y hubo una paz cautelosa durante un largo tiempo. Pero al fin regresó la sombra, creciendo en poder, y en ese tiempo se celebró por primera vez el Concilio de los Sabios, llamado luego el Concilio Blanco. Y en él estaban Elrond, y Galadriel, y Círdan, y otros señores de los Eldar, y también Mithrandir y Curunir. Y Curunir, que era Saruman el Blanco, fue escogido como jefe, pues era quien más había estudiado las estratagemas de Sauron en otros tiempos. Galadriel había deseado en verdad que Mithrandir fuera la cabeza del concilio, y Saruman se lo reprochó, pues su orgullo y su deseo de dominio eran ahora grandes, pero Mithrandir rehusó el cargo, pues no quería pactos ni trabas excepto con aquellos que lo habían enviado, y no habitaba en sitio alguno ni se sometía a convocatorias. Y Saruman se puso a estudiar la ciencia de los anillos del poder, cómo habían sido hechos y qué les había ocurrido. Ahora bien, la sombra se hacía cada vez más grande, y los corazones de Elrond y Mithrandir se oscurecieron. Por tanto, en una ocasión, Mithrandir fue de nuevo con gran peligro a Dol Guldur y a los abismos del hechicero, y descubrió la verdad, y escapó. Y volviendo ante Elrond, dijo: «Ciertas son nuestras sospechas. Este no es uno de los Ulairi, como muchos lo creyeron largo tiempo. Es el mismo Sauron que otra vez ha cobrado forma y crece ahora deprisa. Y está juntando otra vez todos los anillos y busca siempre noticias acerca del único y de los herederos de Isildur, si viven aún sobre la tierra». Y Elrond contestó: «En la hora en que Isildur tomó el anillo y no quiso cederlo, se obró este hado, que Sauron volvería». «No obstante, el único se perdió», dijo Mithrandir, «y mientras no se encuentre, podemos dominar al enemigo si unimos nuestras fuerzas y no nos demoramos demasiado». Entonces se convocó el Concilio Blanco, y allí Mithrandir los instó a rápidos procederes, pero Curunir se opuso y aconsejó esperar y vigilar. «Porque no creo», dijo, «que volvamos a encontrar el único en la Tierra Media. Cayó en el Anduin y pienso que habrá sido arrastrado al mar hace ya tiempo. Allí quedará hasta el fin, cuando todo este mundo se haya roto y los abismos se vacíen». Por tanto, nada se hizo en esa ocasión, aunque había recelo en el corazón de Elrond, quien le dijo a Mithrandir: «No obstante, presagio que el único llegará a encontrarse, y habrá guerra otra vez, y en esa guerra esta edad llegará a término. Concluirá, por cierto, en una segunda oscuridad, a menos que una extraña ocasión nos libere, que mis ojos no pueden ver». «Muchas son las extrañas ocasiones del mundo», dijo Mithrandir, «y el socorro a menudo llega de manos de los débiles, cuando los sabios fracasan». Ocurrió entonces que los sabios se sintieron perturbados, pero ninguno leyó entonces en los negros pensamientos de Curunir, ni nadie supo que era ya un traidor, pues deseaba que él y no otro fuese quien encontrara el anillo, y así podría ponérselo y doblegar a todo el mundo a voluntad. Durante demasiado tiempo había estudiado los pasos de Sauron con la esperanza de derrotarlo, y ahora le tenía más envidia como rival que odio por lo que había hecho, y creía que el anillo, que pertenecía a Sauron, buscaría a su amo cuando éste reapareciese, pero si volvían a expulsarlo, entonces el anillo permanecería oculto. Por tanto, estaba dispuesto a jugar con el peligro y dejar tranquilo a Sauron por un tiempo, pues esperaba prevalecer mediante artilugios, tanto sobre la gente amiga como sobre el enemigo, cuando el anillo apareciera.
Montó una guardia en los campos gladios, pero pronto descubrió que los sirvientes de Dol Guldur registraban todos los caminos del río en esa región. Entonces advirtió que también Sauron estaba enterado de cómo había muerto Isildur, y tuvo miedo, y se retiró a Isengard y la fortificó, y se enfrascó cada vez más profundamente en la ciencia de los anillos del poder y en el arte de la forja. Pero no dijo nada de esto en el concilio, esperando ser el primero en oír nuevas del anillo. Reunió a todo un ejército de espías, y muchos de entre ellos eran pájaros, porque Radagast no adivinó la traición de Curunir y lo ayudó creyendo que estaban vigilando al enemigo. Pero la sombra del bosque negro era cada día más profunda, y unas criaturas malignas concurrieron a Dol Guldur desde todos los lugares oscuros del mundo, y se unieron nuevamente bajo una sola voluntad, y volvieron su malicia contra los elfos y los sobrevivientes de Númenor. Pero al fin el concilio fue de nuevo convocado, y se debatió mucho la ciencia de los anillos, pero Mithrandir le habló al concilio, diciendo: «No es necesario que encontremos el anillo, porque mientras permanezca en la tierra y no se deshaga, tendrá siempre poder, y Sauron crecerá y confiará. El poder de los elfos y de los amigos de los elfos es menor ahora de lo que fue. Sauron será pronto demasiado fuerte para nosotros, aun sin el gran anillo, porque gobierna los 9, y de los 7 ya ha recuperado 3. Tenemos que atacar». A esto asintió ahora Curunir, deseando que Sauron fuera arrojado de Dol Guldur, que estaba cerca del río, y no tuviera oportunidad de continuar la busca. Así dio por última vez ayuda al concilio, y las fuerzas se unieron, y atacaron Dol Guldur, y expulsaron a Sauron de su baluarte, y durante un corto tiempo el bosque negro volvió a ser como antaño. Pero el golpe que asestaron llegó demasiado tarde, porque el Señor Oscuro lo había previsto, y él estaba esperándolo desde hacía mucho, y los Sulairi, los 9 sirvientes, habían ido delante de él para prepararle el camino. Por tanto, la huida fue solo un engaño, y Sauron pronto volvió, y antes de que los sabios pudieran prevenirlo, se instaló en su reino de Mordor, y levantó una vez más las torres oscuras de Barad-dûr. Y en ese año se convocó el Concilio Blanco una última vez, y Curunir se retiró a Isengard, y no recibió otro consejo que el suyo propio. Los orcos estaban reuniéndose, y lejos, al este y al sur, los pueblos salvajes se armaban. Entonces, en medio del miedo creciente y los rumores de guerra, el presagio de Elrond se cumplió, y el anillo único fue encontrado en verdad, en una ocasión más extraña todavía que la prevista por Mithrandir, y permaneció oculto de Curunir y de Sauron, porque había sido recogido del Anduin mucho antes que ellos los buscaran, y lo había encontrado un pequeño pescador que vivía en una aldea junto al río, antes de la caída de los reyes de Gondor. Y quien lo encontró lo llevó fuera a un oscuro escondrijo bajo las raíces de las montañas, a donde nadie podía ir a buscarlo. Allí quedó, hasta que en el año del ataque a Dol Guldur fue nuevamente encontrado por un viajero que huía perseguido por los orcos a las profundidades de la tierra, y pasó a un país distante, a la tierra de los Perianath, la gente pequeña, los medianos, que habitaban al oeste de Eriador. Y antes de ese día poco habían interesado a los elfos y a los hombres, y en los consejos de Sauron o de los sabios, nadie excepto Mithrandir los había tenido en cuenta. Ahora bien, por fortuna y porque él estaba atento, Mithrandir fue el primero en tener noticias del anillo, antes que Sauron se enterase. No obstante, se sintió afligido e inquieto, porque muy grande era el poder maligno de esa cosa como para que la tuviera alguno de los sabios, a no ser que como Curunir deseara convertirse en un tirano y en otro señor oscuro.
pero no era posible ocultárselo por siempre a Sauron, ni deshacerlo mediante las artes de los elfos. De modo que con ayuda de los Dúnedain del norte, Mithrandir hizo vigilar la tierra de los Perianath y aguardó la ocasión oportuna. Pero Sauron tenía muchas orejas y no tardó en oír el rumor del anillo único que deseaba por encima de todas las cosas, y envió a los Nazgûl a que lo buscaran. Entonces estalló la guerra, y en la batalla con Sauron la tercera edad acabó como había empezado. Pero quienes vieron lo que se hizo en aquel tiempo, hazañas heroicas y asombrosas, han contado en otro sitio la historia de la Guerra del Anillo, y cómo terminó no solo con una victoria imprevista, sino también con dolor, desde mucho antes presagiado. Dígase aquí que en aquellos días el heredero de Isildur se levantó en el norte y tomó los fragmentos de la espada de Elendil, y en Imladris volvieron a forjarse, y el heredero fue a la guerra, un gran capitán de hombres. Era Aragorn, hijo de Arathorn, el 39º heredero en línea directa de Isildur, y sin embargo más semejante a Elendil que ninguno antes de él. Hubo batalla en Rohan, y Curunir el traidor fue derribado, e Isengard quebrantada, y delante de la ciudad de Gondor se libró una gran contienda, y el señor de Morgul, capitán de Sauron, entró allí en la oscuridad. Y el heredero de Isildur condujo al ejército del oeste hasta las puertas negras de Mordor. En esa última batalla estaban Mithrandir y los hijos de Elrond, y el rey de Rohan, y los señores de Gondor, y el heredero de Isildur con los Dúnedain del norte. Allí por fin enfrentaron la muerte y la derrota, y todo valor resultó vano, porque Sauron era demasiado fuerte. No obstante, en esa hora se puso a prueba lo que Mithrandir había dicho, y la ayuda llegó de manos de los débiles cuando los sabios fracasaron, porque como se oyó en muchos cantos desde entonces, fueron los Perianath, la gente pequeña, los habitantes de las laderas y los prados, quienes trajeron la liberación. Porque Frodo el Mediano, se dice, portó la carga a pedido de Mithrandir, y con un solo sirviente atravesó peligros y oscuridad. Y a pesar de Sauron, llegó por último al Monte del Destino, y allí arrojó el gran anillo de poder al fuego en que había sido forjado, y así por fin fue deshecho, y el mal que tenía se consumió. Entonces cayó Sauron y fue derrotado por completo, y se desvaneció como una sombra de malicia. Y las torres de Barad-dûr se derrumbaron en escombros, y al rumor de esta caída muchas tierras temblaron. Así llegó otra vez la paz, y una nueva primavera despertó en el mundo, y el heredero de Isildur fue coronado rey de Gondor y de Arnor, y el poder de los Dúnedain fue acrecentado y su gloria renovada. En los patios de Minas Anor el árbol blanco floreció otra vez, pues Mithrandir encontró un vástago en las nieves del Mindolluin que se alzaba alto y blanco por sobre la ciudad de Gondor. Y mientras creció allí, los días antiguos no fueron del todo olvidados en el corazón de los reyes. Ahora bien, casi todas estas cosas se lograron por el consejo y la vigilancia de Mithrandir, y en los últimos pocos días se reveló como señor de gran veneración, y vestido de blanco cabalgó a la batalla. Pero hasta que el momento de partir llegó también para él, nadie supo que durante mucho tiempo había guardado el anillo rojo del fuego. En un principio ese anillo había sido confiado a Círdan, señor de los puertos, pero lo cedió a Mithrandir porque sabía de dónde venía y a dónde retornaría. «Toma ahora este anillo», le dijo, «porque trabajos y cuidados te pasarán, pero él te apoyará en todo y te defenderá de la fatiga, porque este es el anillo del fuego, y quizá con él puedas reanimar los corazones y procurarles el valor de antaño en un mundo que se enfría. En cuanto a mí, mi corazón está con el mar, y viviré junto a las costas grises guardando los puertos hasta que parta el último barco. Entonces te esperaré».
Blanco era ese barco, y mucho tardaron en construirlo, y mucho esperó el fin del que Círdan había hablado. Pero cuando todas estas cosas fueron hechas, y el heredero de Isildur recibió el señorío de los hombres y el dominio del oeste, fue obvio entonces que el poder de los 3 anillos también había terminado, y el mundo entero se volvió viejo y gris para los primeros nacidos. En ese tiempo los últimos Noldor se hicieron a la mar desde los puertos y abandonaron la Tierra Media para siempre. Y últimos de todos, los guardianes de los 3 anillos partieron también, y el señor Elrond tomó el barco que Círdan había preparado. En el crepúsculo del otoño partió de Midlond, hasta que los mares del mundo curvo cayeron por debajo de él, y los vientos del cielo redondo no lo perturbaron más, y llevado sobre los altos aires por encima de las nieblas del mundo, fue hacia el antiguo occidente, y el fin llegó para los Eldar de la historia y de los cantos.